Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículos 5 al 25, y dice así. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías. Su mujer llamada Isabel era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función de sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías, sorprendido, dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió no podía hablarles y todos comprendieron que había tenido alguna visión. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: esto es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Zacarías, profeta, sacerdote del antiguo Israel, está realizando su trabajo litúrgico, prender incienso. Y con ese incienso se pretendía santificar el espacio del templo, y como el humo sube, se tomaba como una ofrenda a Dios. Ya lo hacían también otras religiones. Hasta el día de hoy se utiliza el incienso como una simbología hacia la presencia de Dios en un espacio que envuelve ese espacio a través de ese humo. Es algo sensorial, no solo por el aroma, sino también por lo que se ve y se siente, porque además da calor. Así, Zacarías le toca, porque
se iban turnando, prender el incienso. Y de pronto, dentro del lugar especial para ello en el templo, se encuentra con el ángel Gabriel, el mismo que luego le va a decir a María del nacimiento de Jesús. Y este ángel le dice que va a tener un hijo, que será Juan, al que nosotros conocemos como Juan Bautista, el que viene a preparar el camino del Señor. Recordemos que la esposa de Zacarías, Isabel, o Elizabeth según otras traducciones, es la prima de la María, mamá de Jesús. Por eso Juan y Jesús son primos de algún grado. Resulta que cuando el ángel le dice a Juan que va a tener un hijo, la respuesta de Juan es no es un poco extraña, la verdad, es muy humana. ¿Cómo puedo estar seguro de que esto va a suceder? Me recuerda como cuando éramos niños y los papás te decían que te iban a traer algo para el cumpleaños y tú, bueno, pero ¿puedo estar realmente seguro? ¿Me puedo relajar sabiendo que te van a traer eso que te prometieron? Juan necesita seguridad. No le basta, como si fuera poco, que se le aparezca un ángel y le hable, ¿no? Ya estaríamos todos desmayados solo con eso. Probablemente ni siquiera nos atreveríamos a preguntar, pero Juan quiere seguridad. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Por qué? Porque sabe que si depende de él o de Isabel, no van a poder tener un hijo, por razones biológicas. Dos personas mayores no pueden tener hijos, salvo que sea un verdadero milagro o sean extremadamente potentes, digamos. Pero no sucede así, y menos en esta época. Obviamente que siempre se toma que la mujer es la estéril. ¿Se han dado cuenta que a lo largo de toda la Biblia es siempre la mujer la estéril y nunca el hombre? Una razón más también para necesitar de la ayuda de Dios, especialmente de aquellas personas que no podían defenderse a sí mismas, como las mujeres. De hecho, al final del relato, Isabel da gracias. Da gracias no por tener un hijo, por librarse de la vergüenza, por librarse de lo que le avergonzaba ante los hombres, porque era considerada una mujer de segunda categoría por el hecho de no cumplir con su misión más importante, que era tener hijos. Entonces, en realidad, para la visión de la época, no era una mujer de verdad, porque no podía tener hijos, y ese era uno de los peores castigos que una mujer podía tener, ya que la adopción no era parte de una tradición conocida. Por un lado, Juan no cree mucho, y por otro lado, Isabel lo único que quiere es desligarse de este problema social que tiene al no tener hijos. Y le llega a Juan como un profeta que va a ser el más importante de todos y el que va a preparar el camino a Jesús. ¿Existe realmente esa seguridad que pide Juan? ¿Acaso uno puede estar orando por cualquier cosa y tener esa seguridad absoluta de que va a suceder aquello que uno quiere? Pues probablemente no, porque el universo no se rige según nuestra voluntad, sino desde la voluntad de Dios. Y esto tampoco significa que Dios no quiera darnos aquellas cosas que nosotros necesitamos, sino todo lo contrario. Significa que nosotros estamos buscando la voluntad de Dios y no que se haga nuestra voluntad. Porque de otra forma estaríamos pidiendo cosas todo el día, dejaríamos de trabajar y de esforzarnos para que Dios haga todo por nosotros. El problema está en cómo podemos realmente vivir desde la fe, pero también confiando en Dios. Porque tampoco podemos vivir sin seguridad alguna,
como si estuviéramos ahí a la deriva, sin que Dios no nos pesque, no nos tome en cuenta. ¿Cómo hacemos este equilibrio entre nuestra fe, nuestra creencia en Dios y nuestra capacidad de confiar en Dios, nuestras vidas, nuestro destino? Si nos ponemos brevemente en la piel de Juan e Isabel, ellos probablemente se encontraban a sí mismos castigados por Dios. Así se entendía en ese entonces. Cuando una persona estaba enferma o especialmente alguien no podía tener hijos, que era el peor castigo de todos, porque si no, no podía perdurar tu familia. Significa que algo habías hecho mal y que Dios te estaba castigando. Entonces ya Zacarías e Isabel venían con una carga muy potente de culpa, de frustración. Esta realidad era tan profunda que incluso se creía antiguamente que el castigo de Dios podía venir de 4 generaciones antes. Entonces capaz que ni siquiera era culpa mía, sino de mis abuelos, y por eso la estoy pagando yo. Lo importante era poder explicar de alguna forma la injusticia de la vida, de que algunos pueden, otros no. Algunos se enferman, otros no. Algunos se mueren, otros no. Algunos tienen hijos, otros no. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, castigo de Dios. Listo, se acabó el tema. Y si tú eres muy bueno y todo el mundo cree que eres bueno y Dios no te puede castigar, entonces castigo a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu bisabuelo, hasta que alguien tiene que haber sido el malo para que tú tengas esto que estás sufriendo hoy. Y con eso se desligaban de todos los problemas. Porque si te pasaba algo, castigo de Dios. O como decíamos cuando éramos pequeños, Dios castiga pero no a palos, y todas esas tonteras que nos van metiendo en la cabeza para decirnos que Dios, en vez de amar, de un Dios amoroso, es un Dios que está totalmente con ganas de castigarte y perseguirte y te está mirando. Jesús te está mirando. Y para sentirnos culpables todo el día. Pero acá no se trata de eso, se trata de cómo Juan, como Isabel, al igual que cualquiera de nosotros, puede confiar, puede vivir con una seguridad de no que va a pasar todo lo que yo quiero, sino de la seguridad de que puedo confiar en Dios, de que Dios está conmigo y que porque Dios está conmigo puedo vivir confiado en Dios. Claro, me faltan cosas, pierdo seres queridos, me echan del trabajo. Pero cuando siento que la vida se me va de las manos, ahí también siento que Dios me está sujetando. Y ese es nuestro gran problema como seres humanos, y es que perdemos la memoria. Y creemos que nuestra vida es el instante que estamos sufriendo. Creemos que toda nuestra vida se reduce al sufrimiento actual, a la pérdida actual, cuando en realidad la vida es toda una historia, y la vida con Dios no es solamente mi vida, sino que es la vida de todos nosotros y de todos los que hemos estado en la vida con Dios. Entonces, si no creo por mí, creo por ustedes, porque he visto a Dios en sus vidas. No se trata de las bendiciones que yo recibo, sino de las que todos recibimos. Y de cómo todos nosotros como comunidad podemos levantarnos a pesar de nuestros dolores. Pero el gran tema siempre es cómo confiar, cómo poder entregarnos, dejarnos en las manos de Dios. ¿Cómo no llegar a este punto de que cuando tenemos lo bueno, la buena noticia, al ángel frente a nosotros, y nosotros estemos ahí dudando? ¿Cómo puedo estar seguro? O dame algo, dame la mitad primero. Es como una preventa, ¿no? Te pago la mitad y tú me lo aseguras. El problema es que hemos tenido tantas frustraciones en la vida que llega un momento en que necesitamos certezas. Y ahí nos transformamos en verdaderos humanos que ya no pueden ni siquiera confiar en Dios. Zacarías
que desde el inicio del texto nos dice que era un hombre perfecto, el mejor sacerdote, buen marido, justo a los ojos de Dios, las tenía todas, pero no confiaba en Dios. O sea, no confió ni en el ángel. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, diremos, no? Si él vivió toda una vida como sacerdote, linaje de sacerdote, hijo de sacerdote, a nosotros nos queda bien poco, la verdad, como para poder decir, o sea, se nos tiene que aparecer un ángel para que ver si podemos creer o no. Pero en las palabras del ángel está la clave. Primero, no temas. Pierde tu miedo, ese miedo paralizante, ese miedo que no te permite avanzar. No temas. Y por otro lado, quédate mudo. No es casual que el ángel haya callado a Zacarías y lo haya dejado mudo. ¿Para qué? Para que no le esparza esa falta de fe a todos los demás. Porque si hubiera podido hablar, seguramente Zacarías cuando saliera del templo hubiera dicho, oh, vino un ángel y me dijo que voy a ser papá. Pero bueno, quién sabe. Pero igual no sabemos si va a pasar. Uy, el ángel me dijo que iba a ser un gran personaje y se va a llamar Juan. Pero quién sabe. No sabemos si va a pasar. Al final, lo que era una buena noticia se iba a transformar en una mala noticia. En una noticia dudosa, en una noticia, bueno, ahí veremos, ahí vemos qué pasa. En vez de que esa buena noticia realmente sea restauradora, renovadora de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos frustrarnos. Yo no logro comprender, por ejemplo, cómo las parejas que quedan embarazados quieren esperar hasta como el 5.º mes para avisar que están embarazados, por si las moscas. Como ya pensando que va a pasar algo malo. En vez de todo lo contrario, alegrarse con todo el mundo, contar a todo el mundo esa buena noticia de un embarazo y compartir con todo el mundo. Y bueno, si es que sale mal, todo el mundo va a tener que estar contigo ayudándote. Todo el mundo va a tener que estar consolándote. ¿Pero por qué solos? Porque no estábamos dispuestos a sufrir la frustración de que nuestras expectativas no se hayan cumplido. Y ahí es donde nos perdemos y nos alejamos de Dios y nos alejamos de la gente, pensando siempre en lo peor antes que pensando en lo que realmente ya tenemos. Y claro, no sabemos si lo vamos a tener siempre, pero podemos disfrutar lo que ya tenemos ahora. Aunque sea un sueño, aunque sea una expectativa enorme, pero ¿la tenemos o no? Y con la fe sucede lo mismo. Nosotros tenemos fe. Nosotros confiamos en Dios, pero siempre estamos con esta cosa del pero y el cómo y el cuándo. Pero cuando nos pasa algo malo, automáticamente decimos ¿por qué a mí? Y ahí sí, ahí cuando hay culpa, ahí le damos duro. ¿Por qué? Porque lo merecemos, porque algo hice, porque Dios castiga pero no a palos. Entonces al final, si nos damos cuenta, es que usamos muchas veces a Dios para cosas que no nos sirven. Para buscar culpables y quedarnos tranquilos de que, bueno, si Dios quiere es así, Y le echamos la culpa a Dios de la muerte de nuestros seres queridos, le echamos la culpa a Dios de que alguien perdió el trabajo, le echamos la culpa a Dios de la hambruna en el mundo, le echamos la culpa a Dios de las guerras, cuando en realidad esas cosas todas las hacemos nosotros mismos. Si Dios no le anda disparando a la gente, Dios no le quita la comida a nadie, ¿o sí? ¿O acaso el ángel de Dios vino a golpear a Juan y decirle que era un tonto? No. Le deja la buena noticia y la buena noticia se cumple, aunque Juan no la haya creído. Perdone, Zacarías. Entonces acá tenemos que tomar una decisión. Porque no podemos esperar a que un ángel venga a decirnos las cosas, porque igual no lo vamos a creer. Si lo mismo sucedió con Jesús. Claro, uno diría, pucha, si Jesús estuviera aquí, todo sería distinto. ¿Realmente sería todo distinto?
Si yo les estoy diciendo lo mismo que Jesús, y no porque sea Jesús. No hay nada nuevo aquí. Es que siempre tendemos a la victimización, tendemos a la falta de fe, tendemos a la poca confianza, tendemos a buscar seguridad en nosotros mismos más que en cualquier otra cosa. Porque si no funciona, bueno, ya estaba, ya lo sabía, ya sabemos, ya estaba preparado. Eso es lo que quiere Zacarías, quiere estar preparado. ¿Por qué? Porque seguramente lo intentaron 1000 veces con Isabel y fallaron, no se pudo. Entonces ya habían perdido todas las expectativas y las esperanzas. Pero nosotros cristianos somos llamados a jamás perder la esperanza, nunca. Y no se depende esa esperanza de que se haga lo que yo quiero que haga, sino que la esperanza reside en que Dios está conmigo, en que Dios está con nosotros y que el tema central de mi vida no es si tengo hijos o no. No es si mis hijos llegan a los 100 años o no. No es si yo vivo hasta los 100 años o no. No es si se cumplen todas mis expectativas o no. Es si logro vivir con Dios, con lo que tengo y con lo que me falta. Es si puedo vivir agradecido de Dios con lo que tengo y con lo que me falta. Es si voy a estar pensando siempre en lo que perdí o lo que nunca tuve, a lo que verdaderamente soy. Porque nuestro gran problema es que cometemos el error de que aquellas pérdidas, enfermedades o sufrimientos nos definen. Entonces, yo soy el pastor que perdió a un hermano, tú eres la mamá que perdió una hija, tú eres el hombre que perdió el trabajo, tú eres el que se superó del cáncer, tú eres el que tuvo la operación a la cabeza y salió, pero no sabemos cuándo viene la próxima, y empezamos siempre ahí a dar pena definiéndonos a nosotros por nuestras pérdidas. Por lo que no se cumplió, porque el hijo no me salió como quería, porque el trabajo no es como yo quiero, porque el marido nunca es como uno quiere. Bueno, eso siempre es así. Lo lamento, chiquillas, pero es lo que hay. Porque no pude comprarme lo que quería. Y al final nos definimos así, nos definimos. Soy lo que no pude ser. Soy lo que perdí. Y a la larga no soy nada, porque me defino por una negación. Y ahí es cuando perdemos todo. Lo perdemos todo. ¿Por qué? Porque Dios no entra en esa ecuación. La única forma en que Dios entra en esa ecuación es siendo culpable de todo, siendo el malo de la película. ¿Por qué? Porque yo era bueno, porque yo no merezco esto y porque esto es un castigo de algo. Si yo soy súper bueno, entonces ¿por qué me van a pasar estas cosas? ¿Por qué las cosas malas no les pasan a los malos? Y pierdo la seguridad en Dios. ¿Por qué? Porque me defino por mi inseguridad. ¿Lo ven? Dios nos llama a redefinir nuestras vidas desde sus ojos. Dios nos llama a iluminar nuestras oscuridades con su luz. Ahora, con esta luz de esperanza que hemos encendido hoy. Dios nos llama a definirnos por nuestra capacidad de confiar y de creer y de levantarnos y de seguir adelante, pase lo que pase, porque Dios está con nosotros. Eso es lo que tiene que definirnos. El confiar plenamente en Dios de que no estamos solos y no solamente acompañados por Dios, sino también de la comunidad. Porque ahí es donde realmente creemos y creemos juntos para bien. Porque ya no hay vergüenza, ya no hay enfermedad, ya no hay muerte que nos pueda separar del amor de Dios. Y eso tenemos que grabarlo con fuego en nuestros corazones para que así no nos oscurezcamos, para que no nos perdamos, para que no cometamos el mismo error de Zacarías, de definirnos por lo que no tenemos, por lo que no somos, y así perder a un Dios en el cual no confiamos. Queridos míos,
El ángel hoy nos trae una noticia maravillosa. Y la primera noticia es que Dios está con cada uno de nosotros, que su luz se mantiene encendida en cada oscuridad y que ahora nos define la esperanza. Que esa esperanza se mantenga encendida en sus corazones y que sea la presencia de Dios quien realmente defina su quehacer cotidiano, su fe y todo lo que son. Amén.